Ok, bien. Ahora comenzamos. Esta es la introducción al curso Siguiendo sus huellas, que es Historias de los Profetas y Mensajeros de Dios. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu wa-salam ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Esto es un dua que hacemos en árabe antes de comenzar algo. Comenzamos primero diciendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todas las alabanzas son para Allah, el Señor del universo, el Señor de todos los mundos, y que la paz y las bendiciones de Dios estén sobre su profeta, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y después, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Esto es un dua que hizo el profeta Musa. Inshallah lo vamos a estudiar cuando estudiemos la historia del profeta Musa, porque el profeta Musa era tartamudo. Entonces ellos decían como que tenía un nudo en la boca en ese tiempo, tenía como un nudo en la lengua que no le facilitaba hablar con claridad. Entonces cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo envió a hablarle del monoteísmo, de un solo Dios al faraón, el profeta Musa hizo ese dua donde él le pide a Allah que le facilite esa tarea, que le ayude a convenir el mensaje correctamente y que le suelte el nudo de la lengua para que se entienda lo que le está diciendo. Entonces es un dua que se hace mucho antes de empezar a hablar, como para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a no cometer errores en lo que estamos diciendo. ¿Okay? Bien, para las personas que están viendo a partir de ahora, la clase comenzó hace un ratito e hicimos una actividad de grupo donde las hermanas estaban hablando entre ellas qué ellas creían que era la diferencia entre un profeta y un mensajero. Y lo que se llegó al acuerdo en ese grupo fue que primero ellas pensaban que era un sinónimo, las dos palabras, profeta y mensajero. Y segundo, pensaban que tal vez el mensajero es quien recibe revelación, pero tenían dudas porque pensaron que los profetas también reciben revelación, entonces quedó como entre pregunta, no quedó claro. ¿Ok? Y después hicimos otra actividad donde ellas tenían que discutir por qué Allah subhanahu wa ta'ala envió a profetas y mensajeros y por qué lo envió de entre los humanos y no de entre los ángeles. ¿Okay? Y la respuesta que las estudiantes llegaron en esos grupos fue que los profetas, los mensajeros tienen ciertas características que los hacen un buen ejemplo para el resto de la humanidad. Dios sí envió ángeles, pero se los envió a los mensajeros, no a los seres humanos. Envió humanos, que envió humanos y no ángeles porque nos podemos comparar mejor con un humano que con un ángel, entonces es un mejor ejemplo para nosotros. Y los ángeles tienen tareas específicas y no se equivocan, no tienen libre albedrío, mientras que los seres humanos sí nos equivocamos y sí tenemos libre albedrío, entonces es un mejor ejemplo para nosotros una persona que tenga libre albedrío, como quien dice. Eso fue la respuesta de los estudiantes, inshallah, y vamos a comenzar explicando un poco las dos cosas. Primero, qué es un profeta y qué es un mensajero. Como ustedes mismas dijeron, mashallah, en general estos dos términos se utilizan como sinónimos. Muchos profesores, sabios musulmanes no hacen diferencia entre profeta y mensajero, pero algunos sabios del pasado sí han escrito cuál es la diferencia, por qué a veces Allah llama a uno profeta, a uno mensajero, a algunos dice fue profeta y mensajero. O sea, si Allah está diciendo, eh, por ejemplo, Moisés fue profeta y mensajero, está haciendo como una aclaración como que fue de los dos, entonces tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Por eso algunos sabios musulmanes han escrito algunas pequeñas diferencias entre profeta y mensajero. Profeta en árabe se dice Nabi, por ejemplo, cuando dice Nabiullah, el profeta de Allah, y mensajero se dice Rasul, Rasulullah, el mensajero de Allah. ¿Okay? Entonces van a ver que en el Corán en muchas partes dice esta persona que fue un profeta o esta persona que fue profeta y mensajero. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia que han puesto esos sabios musulmanes sobre estos dos términos? Primero, el profeta, el Nabí, ellos dicen, es un enviado de Dios que sigue el código de leyes que trajo otro mensajero. O sea, es un enviado de Dios que no recibe un libro de Dios. Simplemente es un enviado de Dios que continúa con las enseñanzas de un mensajero que vino antes que él. El profeta no trae consigo un código de leyes nuevo ni un libro. Por ejemplo, Ismael era profeta, pero seguía las escrituras que Dios le entregó a su padre Ibrahim o Abraham. ¿Okay? Entonces, Abraham tenía un código de leyes, Ismael siguió el código de leyes de Abraham.
¿ok? Entonces Ismael fue profeta, pero no fue mensajero porque no trajo un código de leyes nuevo. Algo que vamos a ver a lo largo de esta clase es que cuando Allah subhanahu wa ta'ala manda un mensajero con un código de leyes nuevo, a veces cambian las leyes entre un mensajero y otro. Por ejemplo, después de la inundación de la época del profeta Noé, había este problema de que había que repopular la tierra, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a las naciones que siguieron justo después del tiempo del profeta Noé, tenían permiso los hombres de casarse hasta con 400, 500 mujeres, ¿ok? De ahí que vemos en las escrituras anteriores, como en la Torah y en el Evangelio, que habla que de algunos profetas tenían 100, 200, un harén de mujeres, algo así. ¿Por qué? Porque en sus escrituras estaba permitido, porque era la forma de repopular la tierra tras la inundación de la época de Noé. En el tiempo del profeta Adán en el tiempo del profeta Adán y de su esposa Eva, ¿verdad? ¿Cómo comenzó la humanidad? ¿Cómo empezaron a reproducirse? Si eran nada más un hombre y una mujer, ¿verdad? En la ley de ellos, tenían una ley específica que aplicaba para ellos y después que la tierra se populó, esa ley se canceló. ¿Cuál era la ley? Lo vamos a estudiar cuando estudiamos la historia de Adán, pero por ejemplo, Eva en cada embarazo tenía gemelos. Cada embarazo de gemelos era un varón y una hembra, ¿ok? En la ley de ellos, los gemelos de un mismo embarazo no podían casarse, pero los gemelos de embarazos separados sí podían casarse. O sea, digamos en el primer embarazo tuvo un varón y una hembra, en el segundo embarazo tuvo un varón y una hembra, este varón se podía casar con esta hembra y esta hembra se podía casar con este varón, ¿ok? Pero no se podían casar entre ellos. Entonces, esa era la ley del profeta Adán. Una vez que la tierra se populó, esa ley se canceló, vino un profeta mensajero con otra ley, esa ley se canceló. Después de la época de Noé, para repopular la tierra, se le permitió a los hombres casarse hasta con 100, 150 mujeres si querían. Cuando ese problema se solucionó, esa ley se canceló. Y así, cada vez que viene un mensajero, viene con un código de leyes diferentes a los mensajeros que vinieron antes. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Torah. Las personas que conocen a alguien que es judío, saben que, por ejemplo, los judíos no pueden mezclar la carne de un animal con la leche. O sea, no pueden mezclar carne con productos de leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la ley de ellos está prohibido comer a un animal y a la leche de su madre al mismo tiempo, ¿ok? Entonces ellos no pueden cocinar, por ejemplo, la carne de vaca con ningún producto lácteo, con ningún producto que tenga leche, no pueden cocinarlo con mantequilla, no pueden ponerle queso, ni nada de eso, porque ellos no pueden en su ley juntar esos dos ingredientes. Tras la llegada de Jesús, eso cambió. Entonces los cristianos no tienen esa ley y los musulmanes tampoco tenemos esa ley, pero reconocemos que fue en la época de Moisés, sí existía esa ley. Entonces, cuando un mensajero viene, trae un código de leyes nuevo, un cambio a la ley que había anteriormente, mientras que el profeta continúa con la ley que trajo el mensajero anterior. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Inshallah. Sí. Son pequeñas diferencias, en general se considera sinónimo, pero podemos decir que todos los enviados de Dios son profetas, pero no todos fueron mensajeros. ¿Por qué? Porque no todos recibieron un código de leyes separado. ¿Quiénes sabemos seguro que fueron mensajeros? Los que están mencionados en el Corán. David, que recibió los salmos, Moisés, que recibió la Torah, Jesús, que recibió el Injil, Muhammad, que recibió el Corán. ¿Okay? En algunas partes se menciona también las tablas de Ibrahim, las tablas de Abraham, entonces podemos decir también que Abraham fue un mensajero. Fuera de eso, asumimos que todos los demás fueron profetas y puede ser, es posible, visto desde un punto de vista islámico, que hayan existido otros profetas, otros mensajeros de los que nosotros no tenemos conocimiento, porque el Corán mismo dice, estos son solamente los que hemos mencionado en el libro. Estos son solamente los que les estamos mencionando, pero existieron más, ¿ok? Y después vemos que en el Corán, en la Sura 4, verso 136, dice, oh creyentes, crean en Dios, en su mensajero, en el libro que le fue revelado a su mensajero, o sea, en el Corán, y en los libros que fueron revelados en el pasado. O sea, nosotros no decimos,
los salmos no existieron, la Torah no existió, el Evangelio no existió. Creemos que esos libros sí existieron, ¿ok? Que sí esos profetas recibieron libros, ¿ok? Quien no crea en Dios y en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio, habrá caído en un desvío profundo. ¿Ok? O sea, nosotros creemos que sí existieron. Ahora, como ustedes muchos saben, nosotros creemos que muchos de esos libros fueron alterados. Esa es la razón de que el Corán se mantenga todavía en su idioma original y que nosotros, como musulmanes, se nos incite a aprender el árabe, a leer árabe, a aprender el árabe como idioma, para poder leer el Corán en su idioma original, para evitar precisamente que haya algún cambio con traducciones y eso. Entonces sí creemos que los libros existieron, ahora no creemos que están en su forma 100% original y de eso vamos a hablar más, inshallah. Bien, entonces esa es la diferencia entre un profeta y un mensajero. Decimos todos fueron profetas, pero no todos fueron mensajeros, solamente algunos de ellos fueron mensajeros. Bien. La otra pregunta que habíamos visto es ¿por qué envió Allah subhanahu wa ta'ala a profetas y mensajeros? ¿Por qué de entre los humanos y no de entre los ángeles? Esta es la respuesta que ustedes dieron. Y la respuesta que tenemos en el libro es la siguiente. ¿Por qué envió Allah subhanahu wa ta'ala a profetas y mensajeros? Varias razones. Tienen versos del Corán aquí que pueden apuntar si quieren buscar esas referencias o si van a explicar esto en alguna clase o a otra persona y quieren mostrarle dónde en el Corán están esas referencias. Les puse las referencias aquí, Corán, Sura 52, Sura Ashura, número 52, o la Sura 7, número 43. Les pido perdón porque no me di cuenta que en algunos casos puse el nombre y en otros casos puse el número de la Sura. No sé por qué lo hice, lo voy a arreglar, inshallah. Pero ahí tienen las referencias. Primero, para que las personas sepan quién es Allah, qué cosas les complacen y qué cosas Él repudia. ¿Ok? Si Allah subhanahu wa ta'ala no manda a alguien a enseñarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, si nosotros solamente lo sacamos de nuestra cabeza, qué es lo que yo creo que está bien o qué es lo que yo creo que está mal, va a existir caos en el mundo. ¿Ok? Porque si cada ser humano individualmente tiene que tomar la decisión de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, muchos vamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, primero que nada, mandó profetas y mensajeros para que nos enseñen a nosotros qué le complace y qué son las cosas que él repudia. ¿Ok? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Me salió un mensaje como que hay un problema con la pantalla. Ok. Segundo, eso lo encuentran en esas dos suras que tengo marcadas ahí. Segundo, para que los seres humanos no tengan excusa ante Allah. Esto está en el Corán, Sura Nisa, la Sura 4, el verso 165. Cuando estamos en el día del juicio en frente de Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah no nos hubiera mandado a alguien a enseñarnos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, entonces nosotros tendríamos excusa en el día del juicio. Podríamos decir, yo no sabía que matar a otra persona estaba prohibido, yo no sabía que robarle a alguien estaba prohibido, ¿verdad? Pero ya no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Allah nos mandó profetas y mensajeros que nos trajeron el mensaje de Él, qué era lo que estaba correcto y qué era lo que estaba incorrecto. Entonces no tenemos excusa, ¿ok? Tercero, por su infinita justicia, ¿ok? Porque Allah subhanahu wa ta'ala podría fácilmente en el día del juicio decir, bueno, eso no es mi problema, que tú no supieras que no se podía matar, hiciste algo mal, igual te vas al infierno. Pero como Él es justo, Él nos manda las leyes, Él nos manda el escrito, Él nos manda las enseñanzas, y eso es parte de su justicia, que Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos, entonces ya definitivamente fue decisión nuestra y no, como quien dice, culpa de Él. ¿Ok? Para llegar a los seres humanos, para llamar a los seres humanos a adorar a un solo Dios y para que abandonen la adoración de ídolos. Esto está en Sura An-Nahl 36. An-Nahl es la sura, la tengo escrita más adelante, es la sura de la abeja, el verso 36. La sura de la abeja, el verso 36. Habla de que Allah subhanahu wa ta'ala envió profetas y mensajeros para enseñarle a los seres humanos a adorar a un solo Dios. ¿Ok? Para transmitir el mensaje de Allah, eso está en Sura Al-Maida, que es la Sura 5, si no me equivoco, 67, verso 67. Para una mejor calidad de vida, ¿okay? Eso está Sura Al-Hadid, número 25.
Personalmente, yo puedo decir que mi vida cambió totalmente desde que me hice musulmana. Mi calidad de vida cambió totalmente. Lo que me estresaba antes de ser musulmana cambió mucho. Mi calidad de vida mejoró mucho después de comenzar a aprender el Islam y a practicar el Islam. Entonces, para mí esto no necesita explicación, pero tal vez algunas personas no han tenido la misma experiencia que yo y dicen mi calidad de vida no cambió, pero en general acercarse al Islam, acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, empezar a practicar el Islam, mejora la calidad de vida de las personas. Envió a los profetas y mensajeros como ejemplos a seguir, eso fue algo que ustedes mencionaron, que los envió como un ejemplo a seguir, eso está en Surah Al-Ahzab, verso 21. Y después la segunda pregunta era ¿por qué enviar humanos y no ángeles? ¿Ok? Hace más sentido enviar humanos como mensajeros a los humanos. ¿Ok? Si Allah subhanahu wa ta'ala nos hubiera enviado ángeles, nosotros tendríamos una excusa de decir, él hizo eso así porque era un ángel, ¿verdad? Pero yo soy un ser humano, no lo puedo hacer. Y vemos que incluso todavía hay personas que hablan así, que dicen, bueno, el profeta rezaba tanto porque era un profeta, pero yo no soy profeta, así que yo no lo tengo que hacer. Imagínense si él no hubiese sido humano, si además de eso hubiese sido un ángel, más excusas tendrían las personas para decir, bueno, eso lo hizo él porque era ángel, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones de que Allah subhanahu wa ta'ala envía a los profetas y a los mensajeros como seres humanos. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos excusas. Son un ejemplo que nosotros podemos seguir porque ellos fueron humanos igual que nosotros. Si ellos lo hicieron, nosotros podemos. ¿Ok? Y también dice, aun si Allah subhanahu wa ta'ala hubiese enviado a un ángel como mensajero, los hubiese enviado en forma de seres humanos, porque el Corán dice que nuestra vista, nuestra capacidad intelectual no nos ayuda, no nos permite ver a un ángel en su forma original. Esto está en Surah Al-An'am, verso 9. Dice, nuestros ojos y nuestra capacidad intelectual no nos permiten ver a un ángel en su forma original, o sea que aun si Allah subhanahu wa ta'ala hubiese enviado ángel, los hubiese enviado en forma de seres humanos, ¿ok? Y eso vemos, creo que Malaika estaba mencionando eso, que en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ángel Gabriel vino donde el profeta cuando él estaba con sus compañeros y le empezó a hacer una serie de preguntas al profeta, pero no vino en forma de ángel, vino en forma de ser humano. Y lo que le llamó la atención a todos los compañeros, porque ellos dijeron, estaban sentados en círculo con el profeta hablando, vieron un hombre venir del desierto, del medio de las dunas del desierto, vestido completamente de blanco, no estaba sucio, no estaba sudado, o sea, estaba completamente limpio, impecable. Entonces ellos decían, ¿cómo puede un viajero venir de la mitad del desierto y parecer como que acaba de salir de su casa y está completamente limpio? Entonces les llamó mucho la atención ver a ese hombre. Ese hombre entró al círculo, se sentó de frente al profeta Muhammad, poniendo sus rodillas junto con las rodillas del profeta Muhammad, y le empezó a hacer ciertas preguntas sobre el Islam. Y cuando terminó, se paró y se fue. Cuando esa interacción terminó, el profeta le preguntó a los sahabas, a sus compañeros, ¿saben quién era ese hombre? Y todos los sahabas estaban sorprendidos y dicen, no sabemos quién era ese hombre. Y el profeta Muhammad dijo, ese fue el ángel Gabriel que vino a enseñarles a ustedes su religión. ¿Ok? O sea que el ángel Gabriel se presentó en frente de los sahabas, pero no se presentó en forma de ángel, se presentó en forma de ser humano. ¿Ok? Cualquier otra creación no sería un ejemplo a seguir para los seres humanos, eso ya ustedes mismas lo discutieron. Si se hubiera enviado un ángel, las personas estarían más tentadas a adorar a ese ángel. ¿Ok? Imagínense que ahora las personas terminan adorando a veces a una persona simplemente porque fue una buena persona. Le construyen un altar y le terminan rezando y pidiéndole que interceda entre ellos y Dios, siendo un ser humano. Imagínense si supieran de verdad que fue un ángel, lo que haría la gente, ¿verdad? Entonces, si Allah hubiese enviado un ángel, las personas estarían más tentadas a adorar al ángel. Y por esa razón, Allah subhanahu wa ta'ala mandó seres humanos. ¿Ok? Wow, subhanallah, el tiempo se nos está pasando. Voy a apurar un poquito el paso y después si tienen preguntas las dejamos para el final, ¿ok? Bien, la creencia en los profetas y mensajeros, ¿cuál es la importancia de creer en profetas y mensajeros? Es uno de los pilares de la fe, eso está en la Sura 3, el verso 84, donde dice, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que le fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacobo y a las 12 tribus,
y en lo que de su Señor recibieron Moisés, Jesús y los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y somos creyentes monoteístas. ¿Ok? O sea, creer en los profetas y mensajeros de Dios, en todos los profetas y mensajeros de Dios mencionados en el Corán y en la Sunna, es una obligación para el musulmán. Si yo digo, yo soy musulmana pero no creo en Jesús, no soy musulmana. ¿Ok? O si digo, soy musulmana pero no creo en Moisés, no soy musulmana. ¿Por qué? Porque Moisés, Jesús, son profetas que están mencionados, en el Corán, y si yo niego a alguno de ellos, estoy negando el Corán. ¿Ok? Entonces, es una obligación de todo musulmán creer en todos los profetas y mensajeros. Aquí les puse más referencias. Ay, ¿por qué se me mueve? Perdón. Aquí les puse más referencias, versos del Corán, donde queda claro que es obligatorio para un musulmán creer en todos los profetas y mensajeros, y rechazar a alguno es rechazarlo a todos. O sea, rechazar a un profeta, decir yo creo en todos menos en Jesús, digamos. Estoy rechazando a todos los profetas. ¿Ok? Esto saca a la persona del Islam. Rechazar a alguno de los profetas mencionados en el Corán saca a la persona del Islam. Esto es algo que a veces las personas que no son musulmanas no entienden, porque en principio creen que nosotros ni siquiera creemos en Jesús, o no creemos en Abraham, o no creemos en Moisés. Cuando uno les dice, yo no puedo ser musulmana si no creo en Jesús, ¿okay? Yo no puedo ser musulmana si no creo en Moisés, yo no puedo ser musulmana si no creo en Abraham. ¿Okay? Ahora, que tenga dudas sobre lo que está escrito en los libros que tenemos actualmente que dicen que vinieron de ellos, es diferente. Pero nosotros no podemos negar su existencia, que existieron, que fueron profetas de Dios, no lo podemos negar. Todos estos versos del Corán son referencia de eso. Sura al-Hijr, verso 80, Al-Baqarah, verso 285, la Sura 26, el verso 105, la Sura 26, el verso 123, 26, 141, 26, 160, todas esas suras hablan de que rechazar a un profeta es rechazarlos a todos. ¿Okay? Bien, ¿por qué debemos estudiar sus historias? Primero que nada, como ustedes mismas dijeron, son los mejores seres humanos creados por Allah, así que son dignos de que estudiemos sus historias, son las mejores creaciones, son dignos de que estudiemos su historia. Eso está en Surah Al-An'am, verso 86, dice, y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot, a todos los distinguí entre la gente. O sea, fueron personas elegidas por Allah, fueron distinguidos por el mismo Allah. Entonces, ¿qué más razón necesitamos nosotros para estudiar sus historias? Para aprender lecciones de ellos, esto está en Surah Yusuf, verso 111. En las historias de los profetas hay un motivo de enseñanza para la gente que reflexiona. El Corán no es un relato inventado, sino que es una confirmación de lo ya revelado anteriormente, así como una explicación detallada de todas las cosas, una guía y una misericordia para los creyentes. Esto es el verso 111 de Surah Yusuf. Otros ejemplos que han dicho los sabios musulmanes es, por ejemplo, para seguirlos como nuestro ejemplo. Si vamos a buscar un ejemplo a seguir, no vamos a buscar un ejemplo a seguir en un famoso, en un actor, en una persona que sea muy conocida en nuestra ciudad. Si vamos a buscar un ejemplo a seguir, vamos a buscar un ejemplo a seguir en las personas elegidas, distinguidas por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Okay? Para incrementar nuestra fe y nuestra convicción, esto es algo que se dice en Surah Hud, verso 120. Dice, todo esto que te he revelado sobre las historias de los mensajeros es para consolar y afianzar tu corazón. Te han sido revelados en este capítulo del Corán signos que evidencian la verdad y son una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes. O sea, el mismo Corán dice que las historias de los mensajeros fueron reveladas para consolar y afianzar el corazón, no solamente del profeta Muhammad, sino de todos sus seguidores. Y un dato importante es, por ejemplo, Surah Yusuf. Muchas personas les gusta estudiar Surah Yusuf porque es como una novela, es como un drama, ¿ok? Empieza con este niño chiquito que es secuestrado por sus hermanos que lo quieren matar, lo terminan tirando en un pozo de agua, viene una caravana, lo rescata, lo venden como esclavo, llega a Egipto, en Egipto trabaja, es un niño adoptado, pero trabaja dentro de la casa del Aziz, que es una persona adinerada dentro de la ciudad. Cuando crece es un joven hermoso. La mujer de la casa que lo crió trata de seducirlo.
lo acusan a él de que fue que la sedució a ella, lo meten en la cárcel. O sea, la historia de Yusuf es una novela latinoamericana casi, ¿ok? Eh, eh, es una historia que a la gente le gusta mucho leer. Pero vemos todas las cosas que pasó Yusuf, paso por paso, secuestrado, vendido en esclavitud, metido en la cárcel, todo lo que pasó Yusuf, y al final Allah subhanahu wa ta'ala lo distinguió de todos y lo hizo un profeta de Allah. ¿Okay? Y esta sura que habla de todas esas calamidades que pasó Yusuf, le fue revelada al profeta Muhammad en un año que se llama en la historia islámica el año de la tristeza o el año de la depresión. ¿Por qué? Porque ese fue el año en el que el profeta Muhammad perdió a su tío y a su esposa. Los dos murieron y el profeta además fue apedreado en ese año, fue muy maltratado y ese año en la historia islámica se llama el año de la tristeza. En ese año que el profeta estaba pasando por todas esas calamidades, Allah subhanahu wa ta'ala le revela, le entrega esta sura Yusuf, que habla de que Yusuf pasó muchísimas más calamidades que tú. Es una forma de decir, tú estás pasando por calamidades, mira por lo que pasó Yusuf. Y al final de cuentas, Allah subhanahu wa ta'ala elevó a Yusuf en su estatus y Allah subhanahu wa ta'ala sacó a Yusuf de todos esos problemas. Entonces era una forma de consolar al profeta, de afianzar su corazón, de dejarle saber, estás pasando por un problema, pero todo va a pasar, todo termina pasando y las cosas van a mejorar. ¿Okay? También una razón para estudiar sus historias es para quererlos y respetarlos y para negar las falsedades que se les atribuyen. Cuando oímos a alguien hablar mal de un profeta, un mensajero de Dios, ¿cómo sabemos si eso que están diciendo es verdad o mentira? Estudiando sus historias. La única forma de saber si lo que le atribuyen otras personas a esos profetas o mensajeros es verdad es estudiando sus historias. Bien, inshallah vamos a terminar ahí porque no me gusta abusar de su tiempo y ya llegamos a la hora de terminación de la clase. Inshallah nos juntamos la semana que viene. Les voy a compartir estas notas a ustedes por si quieren completar sus notas, apuntar las suras, los versos. Si quieren entre semana ir a ver esos versos en el Corán, etcétera, pueden ir a verlo. Tenía la esperanza de llegar hoy, nos faltaban como 4 o 5 diapositivas más para llegar a esto, pero se los voy a compartir porque esta era la tarea. ¿Okay? Esta es la lista de profetas y mensajeros mencionados en el Corán y en la Sunna. Estos son los mencionados en el Corán, los 25 mencionados en el Corán. Tenemos los nombres en árabe y los nombres en español. Algunos de ellos no existen en la Biblia, están mencionados en el Corán, pero no fueron mencionados en la Biblia. Creo que Saleh es uno de ellos. Shuaib creo que es uno de ellos también. Si alguna de ustedes tiene mucho conocimiento de la Biblia y sabe los nombres de esos profetas y saben que sí existieron en la Biblia o algo así, me pueden mandar en privado el nombre para yo confirmar y agregarlos. Pero en principio creo que estos son los que no están mencionados en la Biblia. ¿Okay? Entonces tenemos Adán. Los musulmanes consideramos que Adán o Adán fue el primer profeta, el primer hombre en la tierra y el primer profeta. ¿Okay? Y después tenemos a Sheth, Idris, que es Enoch, Nuh, que es No, Hud, que es Hud, creo que se llama Hud en español, no sé si hay una diferencia en escritura. Lut es Lot, Ibrahim, Abraham, Ismail, Ismael, Ishaq, Isaac, Jacob, Jacobo, Yusuf, José, Musa, Moisés, Harún, Aarón, Yusuf, Jonás, Ayub, Job, Shuaib y Ilyas, creo que son los que no están mencionados tampoco. Al-Yasa está mencionado en poquitos versos del Corán, pero está mencionado, y es el equivalente a Eliseo, Dawud, David, Suleimán, Salomón, Zacarías. Yahya es Juan el Bautista, ese es uno de los nombres más diferentes. Si ven, por ejemplo, Suleimán, Salomón, Zacarías, se parece, pero Yahya es como se dice Juan en árabe. Así que Juan el Bautista está mencionado como Yahya en el Corán, Isa, Jesús y Muhammad. ¿Okay? Y un caso interesante de Isa es que originalmente el nombre de Isa en arameo, que era el idioma de Jesús, era Esau. Se escribía así, Esau. ¿Okay? Cuando los judíos
Eso es un nombre conocido dentro de la tradición judía, ¿ok? Y ese es el nombre en arameo que tenía originalmente el profeta Jesús, ¿ok? Cuando los judíos trataron de atacar la profecía de Jesús, que él fuera un profeta y todo eso, le pusieron la J adelante porque no sé exactamente el significado, pero sé que era una forma de insulto, ¿ok? Y los judíos le empezaron a llamar Jesús, 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 agregándole la J al eso, quedó como Jesús, le quedó ese nombre. Pero si comparamos el nombre en arameo, que era su nombre original, eso, como lo conocían originalmente, con Isa es más parecido, eso, Isa, ¿ok? Por eso yo en general prefiero decirle el profeta Isa y no el profeta Jesús con J, porque sé que se le puso esa J como forma de insulto, entonces para evitarlo prefiero no utilizar la J, ¿ok? Bien, inshallah terminamos por hoy. Las hermanas que llegaron tarde, esta clase empieza una hora antes, ya se está terminando esta hora, pero queda grabada, la vamos a compartir en el grupo. La clase de hoy se va a compartir en público porque es la introducción al curso y todas las introducciones las compartimos en público para incitar a otras hermanas a que se quieran unir al curso. Pero a partir de esta clase los videos no se van a compartir en público, solamente se comparten con las hermanas que están registradas en la clase y les pedimos que no los compartan fuera de ahí. Es una forma de tener control, ¿verdad? Y permitirle a las hermanas tener libertad de hablar en la clase sin sentirse que las están grabando y que se va a compartir en los medios sociales. ¿Okay? Voy a parar la grabación y si alguien tiene una pregunta me la pueden hacer en ese momento y si no terminamos por hoy, si alguien se tiene que ir se pueden ir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.